Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Disculpen la demora. No funcionaba un teclado, tuve que cambiarlo. Y bueno, así que vamos a empezar la nueva clase. Eh, Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, no, creo que hay un problema de color. No sé si ven la pantalla compartida. Yo la estoy viendo mal. Sí, yo la veo, está bien. Vamos a dejar de compartir. Vamos a renovar acá. A ver. Ahí está. Y vamos a empezar de nuevo. Compartir pantalla. Bueno, eh, quería aprovechar unos primeros minutos de la clase para discutir algo que se preguntó en el foro, que es el tema de la notación compleja. Eh, y puse un comentario y puse un link a un artículo donde discuten el tema de los signos, justamente de una materia de otra universidad, donde discuten las convenciones de usar E a la menos I omega t o E a la I omega t, y siempre se puede usar cualquiera de las dos, pero no mezclarlas, ¿no? Y yo expliqué por qué en la respuesta a Nicolás. Y, este, pero quería mostrarles, aprovechando el ejercicio de que hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan que había un error que faltaba una I? Justamente porque los coeficientes en el caso que habíamos analizado eran complejos. Voy a compartir la pantalla entonces de eso. Este problema que estamos hace mucho tiempo, pero que me gustaría que si tienen alguna duda la pregunten. En este problema, fíjense que habíamos usado una notación que una notación donde todas las ondas, la incidente, reflejada y la transmitida, tienen E a la menos I omega t. El hecho de poner E a la menos I omega t hace que la reflejada, que es una regresiva, tenga K1X más omega t, y que la incidente sea K1X menos omega t, y la transmitida sea K2X menos omega t. Si hubiera puesto omega t, la transmitida la tendría que haber puesto omega t menos K2X. ¿Sí? Es cierto que la parte real es la misma, pero entonces seamos consistentes y entonces fíjense las diferencias. Si recuerdan el procedimiento, imponíamos las condiciones de contorno más generales posibles, las condiciones de empalme, y usando E a la menos omega t, que no lo había remarcado yo, o sea, lo di por sentado de que estaba claro que siempre había que usar E a la menos I omega t, y los coeficientes de reflexión, fíjense que resultaban complejos. Acá los escribí de la manera correcta. Y fíjense que se escriben como de la forma, de nuevo, una impedancia menos otra impedancia sobre una impedancia más otra impedancia. Lo que pasa es que antes, cuando no había masa, la impedancia era real. En cambio ahora la impedancia tiene esto menos IM omega, que sería la impedancia de la masa M unida a esto. Y esto lo van a ver bien en teoría de circuitos con los conceptos de impedancia, pero también se pueden usar acá. Lo que quiero que vean es que acá dice menos IM omega, y eso, si se acuerdan, venía de derivar con respecto, de derivar, la I venía de derivar dos veces la función con respecto al tiempo, para obtener la aceleración, y mientras que de acá se derivaba una sola vez con respecto a X,
para obtener las pendientes de la soga. Entonces, cuando derivaba con respecto a X, bajaba un IK. Bajaba un IK, mientras que acá, al derivar con respecto al tiempo 2 veces, bajaba un menos omega cuadrado. Entonces, sobraba un I, y este I pasaba de este lado y me daba un omega. En definitiva, cuando uno se da las cuentas, fíjense que queda de 1 a queda así, real, menos real, complejo, imaginario. Y acá queda, y abajo lo mismo, real más real, imaginario. Entonces la pregunta es, fíjense que al usar E a la menos I omega t obtuvimos esto. Al usar E a la más I omega t, ¿hubiera cambiado algo los coeficientes de reflexión? Esa es la pregunta que va a poner a prueba si ustedes entendieron esto de la convención de signos. Entonces, la pregunta para despertar es, si hubiéramos usado E a la más I omega t en el problema, ¿nos hubiera cambiado el resultado de R y T? No. ¿Por qué, Ali? Claro, entonces, un poco esto tiene que ver con la pregunta que se hizo en el foro, es, el resultado me cambia, por un lado, claro, si es una convención no debería cambiar el resultado, pero no debería cambiar el resultado. Lo que quiero que vean es que el resultado puede cambiar en cuanto a cuál es la respuesta. La respuesta puede cambiar expresada en un lenguaje o en otro, pero el contenido tiene que ser el mismo. Entonces, bueno, justamente lo quería dedicarle que viéramos este ejemplo porque muestra que el resultado sí que puede cambiar. Puede cambiar cuando se expresa en el lenguaje de E a la I omega t o en el lenguaje de E a la menos I omega t. Porque si hubiera puesto, fíjense que si hubiera puesto E a la I más omega t, es decir, acá siempre más, la incidente la tendría que haber puesto con omega t menos K1X para que sea una progresiva. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Lo ven? Claro. Y lo mismo la reflejada. La reflejada yo quiero que sea una regresiva. Entonces, acá, si le pongo E a la más y omega t, acá tengo que también cambiarle el signo al K1 en la reflejada para que sea omega t menos K1X. ¿Sí? Y lo mismo con la transmitida. Entonces, fíjense que me hubiera cambiado el signo de las derivadas con respecto a X, porque en vez de bajar IK1 o menos IK1 o IK2, va a bajar con signo opuesto. Entonces este lado de la igualdad va a cambiar. Este lado de la condición de empalme va a cambiar. Y de este lado no va a cambiar, porque es la derivada segunda con respecto al tiempo cuadrado, da lo mismo. Entonces, fíjense que con este simple razonamiento, y que vale en general para cualquier problema, si yo hubiera puesto trabajar con E a la menos I omega t me lleva a este resultado. Y trabajar con E a la más I omega t me hubiera llevado a un resultado donde acá debería ir un más. ¿Se dan cuenta? Debería ser que Z'2 es Z2 más IM omega. ¿No? Y lo mismo, o sea que los coeficientes de reflexión y transmisión iban a cambiar. ¿Lo ven todos eso? Eso es medio paradójico, parece paradójico, pero no lo es, porque en realidad lo que no tiene que cambiar es el sentido físico de esto, que es que el coeficiente de reflexión sea complejo, quiere decir no llegaría a lo mismo. Santiago dice, tomando parte real debería llegar a lo mismo. No necesariamente, porque es como si yo mido positivo para Avenida Corrientes para el centro, mido positivo, ¿sí? Y me dicen, ¿cómo? Y estoy
estoy en Chacarita y quiero ir para el obelisco y me dicen para dónde voy. Y yo le digo para el lado positivo. ¿Sí? Pero si hubiéramos tomado el origen para el otro lado, mi respuesta hubiera sido para el lado negativo. En los dos casos le estoy diciendo lo mismo, que viaje en la dirección hacia el obelisco, pero la respuesta es distinta. Entonces, se dan cuenta que la respuesta cambia, pero lo, que, lo que se está expresando representa físicamente lo mismo. Entonces, si para los que leyeron el apunte que yo les dije, que les puse en el comentario, que creo que nadie, pero sin recriminaciones, pero Disculpe, Ricardo, yo no lo vi a ese apunte. es un comentario que a la pregunta que hizo Nicolás, y deberían haber recibido una notificación de que había una respuesta y la tendrían que haber mirado, ¿no? Para saber, para aprovechar el foro y las discusiones. ¿Sí? Nada, yo les digo, acá sí, por lo que veo, por lo menos hicieron clic 3 personas, o sea que no lo vieron. Pero léanlo ese apunte, porque justamente es un pequeño, son unas 3 páginas donde explican bien lo que quiere decir esa notación de fasores. Sí, entonces, lo que por eso quiero que discutamos acá es este tema, que cuando recupere la pantalla, acá está. Fíjense que el hecho de que el coeficiente de reflexión sea complejo, quiere decir que el módulo, que es un módulo por una fase. Entonces, si yo tengo un número que es e a la i omega t, y todo depende como e a la i omega t, ¿no? Y lo multiplico por este número complejo y le tomo la parte real de esto por e a la i omega t, lo que voy a obtener es coseno de omega t más phi sub r. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que si este número complejo es un módulo por un e a la i fase, y después esto va multiplicado por e a la i omega t, cuando tome la parte real, voy a tener el coseno de omega t más phi r. ¿Sí? En cambio, si uso la notación de e a la menos i omega t, y lo mismo, tengo que el coeficiente de reflexión es un módulo por e a la i phi, entonces, cuando tome la parte real, voy a tener coseno de menos omega t más phi r. Entonces, fíjense que en un caso, si la onda incidente, esto me dice cuánto se atrasa o se adelanta la onda reflejada con respecto a la onda incidente. Entonces, en un caso se adelanta phi r y en el otro caso se atrasa phi r, porque es una dependencia omega t menos phi r y el otro es omega t más phi r. Entonces, justamente, cuando uso la dependencia e a la i omega t o e a la menos i omega t, la fase tiene que cambiar, justamente para representar de que la onda reflejada o se adelanta siempre o se retrasa siempre. No importa qué dependencia temporal estemos usando. ¿Lo ven eso? ¿Ven por qué lado va el tema de la notación y de que las cosas cambien de acuerdo a la notación que uno usa? ¿Eso quiere decir que no? ¿Que no digan nada? O sea, claro, el tema es que lo vean conceptualmente. Como dice Santiago, que conceptualmente lo ven porque, en definitiva, lo que les estoy diciendo es
les voy a compartir otra pantalla. A ver, compartir pantalla. ¿Están viendo una pantalla blanca? Sí. Sí, genial. Bueno, lo que le estoy diciendo es que si tengo E a la I omega t, ¿sí? Estoy representando a la onda incidente con E a la I omega t, estoy representando un número complejo que los números complejos se pueden representar en el plano complejo como vectores. Entonces estoy representando un vector de módulo 1 con una fase omega t, con un ángulo omega t. Este es el número complejo E a la I omega t. ¿Sí? Entonces, si esta era la onda incidente, iba como E a la I omega t, y la onda reflejada va como el módulo de R por E a la I phi por E a la I omega t, lo que estoy diciendo es que esto es un número complejo que tiene módulo 1 y que ahora es un número complejo que es omega t más phi r, es decir, es este ángulo, ¿sí? Y es este vector en el plano complejo. Y entonces quiere decir que la onda reflejada está adelantada con respecto a la incidente, ¿sí? Y entonces, cuando use, en cambio, la dependencia E a la I omega t, E a la menos I omega t, estoy representando el vector en el plano complejo a la incidente, que es este ángulo, ¿sí? Y entonces, si quiero decir que la onda incidente que la onda reflejada está adelantada con respecto a la incidente, ¿sí? Entonces, la fase tiene que cambiar. El módulo tiene que ser el mismo del coeficiente de reflexión, pero la fase tiene que cambiar para que represente este otro número complejo que está acá, que está adelantado con respecto a la onda incidente. Entonces, bueno, esto es lo que discutían en el apuntecito ese que se llama algo así como qué lío los signos, ¿sí? Y las convenciones, pero no es lío, simplemente hay que entenderlo. Y viene por este lado, de cómo se representan estas cosas, que se llaman fasores, ¿sí? En el plano complejo. Hay una relación entre estos vectores bidimensionales y los vectores y los números en el plano complejo. Y eso es lo que estamos manteniendo. Justamente usar la notación compleja me permite decir que la onda reflejada me habla de este módulo de la onda, bueno, dice ahí un dibujo horrible, ¿no? Pero me habla de que si la onda incidente tenía una cierta amplitud, la onda reflejada tiene una amplitud más chiquita, por ejemplo, entonces si es más chiquita, el módulo del coeficiente de reflexión es menor que 1. Y además está adelantada, y entonces el phi, este phi que es la fase del coeficiente de reflexión complejo, es mayor que 0. Y entonces es este adelanto temporal de la onda reflejada, ¿sí? Entonces es una manera súper práctica de manejar dos cosas a la vez. Cómo es el módulo de este número complejo y cómo es la fase de este número complejo. Es decir, cuál es la amplitud de la onda reflejada y cuál es la fase de la onda reflejada. Entonces, claro que tiene que cambiar. O sea, si uso E a la I omega t o E a la I menos I omega t, el resultado físico tiene que ser siempre el mismo. En este caso, en el ejemplo que puse, es que la onda reflejada se adelante con respecto a la incidente, pero que se adelante con respecto a la incidente, en un lenguaje se escribe de una manera, con una fase, y en cambio en el otro lenguaje se escribe con la fase de signo opuesto, justamente porque es como el fasor está girando para el otro lado. Entonces, no sé, creo que con esto deberían tener, bueno, Facundo dice que le van cayendo algunas fichas. Bueno, esta la idea era que le vayan cayendo fichas desde un punto, no, más allá del problema particular de
el problema general que estamos tratando y por qué estamos usando esta dependencia compleja, la notación compleja, y por qué tenemos que ser consistentes. Fíjense, entonces, ¿están de acuerdo? Fíjense que si yo hubiera usado la dependencia opuesta a esta, en vez de usar e a la menos i omega t, hubiera usado e a la i omega t, entonces este signo me cambiaba, el im omega pasaba, en vez de este menos pasa más, este menos pasa más, ¿sí? Y entonces el módulo del coeficiente de reflexión no me cambia, porque es este número real menos este número imaginario. Y el módulo es esto al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. Y el número no me cambia porque en realidad lo que tengo es el conjugado en el numerador. Entonces, el módulo del numerador ahora es el módulo del conjugado del numerador anterior. Entonces, y lo mismo pasa en el denominador. Entonces no me cambia. Es un cociente entre dos números, números complejos, y en el otro caso, cuando use la otra notación, es un cociente entre los mismos números complejos conjugados. Entonces el módulo del coeficiente de reflexión no me cambia. Lo que va a cambiar, porque es el conjugado, es la fase, que cambia el signo. Y entonces acá hubiera obtenido menos, una fase que sería la opuesta a la anterior, ¿no? Justamente para representar lo que quise hacer en el dibujito ese muy improvisado que hice en la pizarra, ¿sí? Entonces, claro, nada, si hubiéramos usado, la respuesta es que si hubiéramos usado e a la i omega t, hubieran cambiado los coeficientes de reflexión y hubiera obtenido los coeficientes de reflexión conjugados, pero el hecho físico es el mismo, que con el módulo sigue siendo el mismo y la fase cambió de signo. ¿Lo entendieron? ¿Eso? Genial. Miren entonces en la pregunta que puso Nicolás y las respuestas que hay, que contestó Luz y contesté yo, y miren el link que dejé, que justamente el link que dejé habla de estas cuestiones, ¿no? Después otra cosa, fíjense que entonces la conservación de la energía, que tiene que ver con este flujo de potencia que vimos la clase pasada, si ustedes hacen un problema y obtienen coeficientes de reflexión, usen la notación que usen, el hecho va a ser que la onda reflejada se adelanta o se atrasa con respecto al incidente. Y lo mismo la onda transmitida. Eso no importa. Cuando lo interpreten físicamente, van a decir eso, se adelanta o se atrasa. Y eso no va a cambiar con la notación que usen. Lo que va a cambiar es que adelantarse va a ser phi positivo o phi negativo de acuerdo a qué notación estén usando. Cuando calculen los coeficientes de reflexión, fíjense que si bien la transmisión puede tener valores mayor que uno, como vimos, los coeficientes de reflexión para las potencias tienen que conservar la energía, es decir, la energía que se va en la reflejada más la energía que se va en la transmitida tiene que ser igual a la energía incidente. Eso, ¿sí? Es esta igualdad que está acá. Y en el caso de que la masa era cero, fíjense que el coeficiente, bueno, en este caso no eran complejos los coeficientes, eran reales puros. Bueno, sí, eran complejos, podríamos pensar que la fase, fíjense, incluso qué interesante, en el caso en que no había masa, que los coeficientes de reflexión eran reales, y los de transmisión también, podríamos pensar, por ejemplo, que los coeficientes de reflexión eran reales, es decir, que tenían fase 0 o pi, en realidad. Y claro, los coeficientes de reflexión tenían fase 0, cuando había un extremo libre era la fase 0. Y 0 o menos 0 es lo mismo, entonces no importa, en ese caso no importa qué notación estemos usando, ¿sí? Y después, en el caso en que había extremo libre, el coeficiente de reflexión era menos 1, ¿sí? Y era menos 1 independientemente de la notación que usáramos, porque menos 1 es e a la i pi, y e a la i pi o e a la i menos pi es lo mismo, ¿sí? Entonces, en esos casos, quizá son
los casos más sencillos que se ven siempre, pero que un poco ocultan este problema de la notación. El problema de la notación queda en evidencia cuando tenemos los coeficientes de notación de reflexión complejos, ¿sí? Como vimos acá. Claro, como discutimos recién, si yo ahora calculo los módulos usando esta relación de acá, que la potencia tiene que ver con el módulo al cuadrado del coeficiente de reflexión, si hacen la cuenta, van a ver que entonces que el coeficiente de reflexión para la energía más el coeficiente de transmisión para la energía es igual a 1. Es decir, que la potencia que se lleva a la onda reflejada más la potencia que se lleva a la onda transmitida es igual a la potencia que trae la onda incidente. Y se da acá también. Eso, bueno, listo. Acá les dejé los gráficos, eso está en el PDF de la clase anterior, los puse acá de nuevo, porque la vez pasada se acuerdan que había un error de ese error justamente que faltaba de I. Y acá están cómo se obtienen las distintas fases. Y que se ve, acá están los coeficientes de reflexión graficados y se ve que siempre el de reflexión más el de transmisión siempre suman 1. Bueno, hay muchas cosas interesantes para discutir acá. Este puede ser un tema de un trabajo especial. Pasamos entonces a la descripción geométrica que venimos anunciando desde hace no me acuerdo cuántas clases y nunca lo hacemos, porque siempre encontramos algo interesante para discutir. Por lo menos yo encuentro algo que resulta interesante, no sé si les resulta a ustedes. Así que bueno, vamos a la descripción geométrica. La descripción geométrica ya todos la leyeron, así que podemos ir rápido acá. Si tienen alguna duda me preguntan. Finalmente, sí, Santiago. Todos tienen que tener claro, este es como un esquema de lo que tienen que tener claro. Tienen que tener claro que la descripción geométrica es una aproximación y tienen que tener claro el rango de validez. Y tienen que tener claro que esta descripción está formulada usando un concepto bastante intuitivo que tenemos que definir bien físicamente, que es el concepto de rayos. Una vez que uno tiene ese concepto de rayos, después se puede expresar leyes fenomenológicas, es decir, no leyes que salen de primeros principios como las que estuvimos viendo hasta ahora cuando usábamos Newton, sino leyes fenomenológicas que vamos al laboratorio y experimentamos y las decimos, todo esto se puede condensar en estas leyes y no sabemos por qué es así, pero son leyes que tenemos que se cumplen. Y entonces vamos a estudiar cuáles son las leyes fenomenológicas. Y después tenemos que dominar cuáles son las consecuencias más importantes de esas leyes fenomenológicas. Después, más adelante, lo que vamos a obtener es esta descripción geométrica. En vez de obtenerla, vamos a ver que esas leyes fenomenológicas se pueden obtener a partir de principios. Esto es un juego. Esto es lo que viene en esta parte va a ser un juego que no es necesario si uno quiere resolver un problema. Para el óptico que diseña mis anteojos, a lo mejor esto no le importa, porque ya tiene las leyes fenomenológicas. Pero a nosotros como físicos nos interesa especular un poquito más, y de repente hubo gente que se dio cuenta que esas leyes fenomenológicas se podían obtener de otros principios. El principio de Huygens y del principio de Fermat, y los vamos a estudiar. Y después, entrando en la parte final de este tema, vamos a estudiar cómo es la formación de imágenes, no solo en superficies planas como hicimos acá, sino en superficies no planas, y en particular el caso esférico, que es el más importante en la práctica. Y después vamos a cerrar este tema con la relación que tiene esta descripción geométrica, cómo está contenida en la descripción ondulatoria. Tiene que estar contenida en la descripción ondulatoria y vamos a ver cuáles son entonces los puntos de unión. Entonces, esta descripción geométrica, empezando ya, decimos, es una aproximación, ¿sí? Es una aproximación. Y vale para todo tipo de ondas. Es decir, que el otro día yo escuché que decían ahí en el chat, decían, ahora viene la parte de óptica.
realmente no viene la parte de óptica, viene la parte de descripción geométrica. La descripción geométrica sirve para cualquier fenómeno ondulatorio, no solo para los ópticos, sirve para cualquier fenómeno ondulatorio en cualquier situación en que una onda interactúe con un obstáculo. Si una onda interactúa con un obstáculo y el tamaño típico del obstáculo lo llamamos d grande, ¿sí? Resulta que cuando la longitud de onda es mucho menor que el tamaño típico del objeto, vale esta descripción geométrica. Si la longitud de onda no es mucho menor, es comparable o mayor que el tamaño típico del objeto, entonces no vale la descripción geométrica. Y eso es lo que el mensaje quizá más importante que tienen que saber para poder aplicar esta teoría, esta descripción. Esta descripción habla de cómo viajan las ondas y no nos dice nada sobre la energía de esas ondas, porque para hablar de la energía de esas ondas, ahí sí hay que decir de qué onda se trata y que tenemos que tener las ecuaciones fundamentales. Entonces esta no es una teoría súper general que vale para cualquier onda y que le da lo mismo que se trate de una onda acústica, de una onda sísmica, de una onda de una bolita de mar o de la luz. Siempre que la longitud de onda de esa onda de la que estamos hablando sea mucho menor que el tamaño del obstáculo con el que interactúa esa onda, va a valer esta descripción. Entonces, ¿se entiende esto? Si entienden eso, les pregunto, en las escalas de nuestros sentidos, ¿vale la descripción geométrica para la luz? ¿Vale la descripción geométrica para el sonido? Ya la leyeron en el apunte, claro. Entonces, para la luz vale porque la luz visible tiene una longitud de onda que es entre 400 nanómetros para el azul hasta 700 nanómetros para el rojo. ¿Sí? Entonces, los tamaños de los objetos con los que interactúa la luz en la vida cotidiana son tamaños del orden del centímetro, del metro, y eso es mucho mayor, es un tamaño D mucho mayor que la longitud de onda. En cambio, para las ondas sonoras en el aire, que tiene una velocidad de 300 y pico metros por segundo, ¿sí? Y tiene frecuencias de como 400 Hz, por ejemplo, entonces la longitud de onda es del orden de 1 metro, y entonces no va a valer. Entonces quizá por eso se asocia esto con la óptica geométrica, pero en realidad tengan en cuenta que todo lo que vamos a estudiar acá se aplica para cualquier onda, siempre que el tamaño del obstáculo sea mucho mayor que la longitud de onda. ¿Sí? En todo fenómeno ondulatorio donde una onda interactúe con obstáculos que tengan tamaño muy grande, entonces va a valer la descripción geométrica. Bueno, y la descripción geométrica se formula en términos de rayos. Los rayos son las direcciones en que viaja la energía, en las ondas planas son así. Bueno, todos tenemos bastante claro el concepto intuitivo de rayos. Y si quizá podemos adelantar una cosa, y es que los rayos, en el lenguaje de las ondas, son las direcciones de propagación de la energía y son las normales a los frentes de ondas. Eso o sea, en un frente de ondas plano tengo estos rayos. En un frente de ondas esférico, los rayos son radiales. ¿Sí? En un frente de ondas cilíndrico, los rayos son radiales en el plano, en los planos perpendiculares al eje. Y Ali comenta si son infinitos los rayos para una onda. Claro, porque son infinitas las normales que hay en una superficie, ¿no? Entonces, en este frente de ondas plano tengo todas las normales son rayos, ¿sí? Pero son equivalentes. Claro, bueno, y acá hay un dibujo donde tenemos lambda mucho menor que D, y entonces es como la luz que entra por la ventana de en nuestra casa. Y entonces el tamaño de las ventanas es mucho más grande que la longitud de onda, y entonces vale la descripción geométrica, y tenemos una zona de sombra y una zona iluminada. En cambio, cuando el tamaño de las aberturas es comparable con la longitud de onda,
a la luz le pasan, a la luz y a las ondas le pasan cosas raras. Por ejemplo, en un CD o en un DVD tiene tamaños típicos que son del orden de la longitud de onda, y entonces no se ve lo mismo lo que se refleja en un CD que lo que se refleja en el espejo, en un espejo. ¿Sí? Bueno, entonces las leyes fenomenológicas, la primera, y que fue fundamental en la historia de la comprensión de los fenómenos, claro, muchas se obtuvieron en el marco de la luz, entonces quizá también por eso esto está en los libros como óptica geométrica, ¿sí? Pero yo quiero mantener esto de descripción geométrica para que quede como recordatorio de que esto vale para cualquier onda. ¿Sí? Y entonces, la primera ley fenomenológica, o ley casi cero, es que en un medio homogéneo los rayos son líneas rectas. Cuando se dieron cuenta, nos dimos cuenta que la luz viaja en línea recta, eso es una cosa que son las primeras teorías sobre luz y visión, se originaron en Grecia. Empédocles de Agrigento, estamos casi 5 siglos antes de la era común, Euclides en Alejandría, en la Grecia clásica. Se dieron cuenta que los objetos lejanos se ven más pequeños comparados con los cercanos, ¿sí? Y entonces es casi que el tamaño entre los dedos es casi igual al tamaño de las columnas. Y entonces Euclides lo que dijo es: el ojo, la punta del dedo y la columna están en la misma línea. Y eso quiere decir que la luz viaja en línea recta. ¿Sí? Esto es lo que entonces hoy conocemos como propagación rectilínea, y es en lo que está basado todas las leyes de la perspectiva de los dibujantes. Y fue un avance importantísimo porque gracias a esto, a darse cuenta que la luz viajaba en línea recta y que nos daríamos cuenta que cualquier onda entonces también viaja en línea recta, conserva su camino, a menos que haya un cambio en el medio, eso lo diríamos en el lenguaje ondulatorio. Por primera vez se pudo explicar y predecir fenómenos ondulatorios con la nueva disciplina de las matemáticas, en particular con la geometría. La misma geometría que describía las líneas, los triángulos, Pitágoras, sirvió para resolver problemas donde intervenía la luz y la visión. Bueno, en esto está basado este sketch que se llama Crash Your Head, de un programa canadiense que se llama The Kids in the Hall, que se los dejo para que lo miren. Bueno, nada, esto es para que lo vean. Bueno, claro, después con el avance del cristianismo se empiezan a perseguir todos los pensamientos paganos, toda la cultura pagana, y los sabios de la academia que eran paganos se dispersan hacia lugares donde no los persigan, y muchos fueron a Persia. Hubo un reino en Irán en el siglo VI, Jundishapur, que fue como un centro muy conocido de la cultura y de los conocimientos griegos. Y es más, 99% de los descubrimientos griegos sobre óptica llegaron a Europa a través de los conocimientos que rescataron los que fueron a los califatos y al mundo que no estaba dominado por la cultura, por el Imperio Romano, ¿no? Lo que era ahora el Imperio Romano. Bueno, entre esos sabios que estaban, por ejemplo, en los califatos, hubo un personaje importantísimo que fue en latín se conoce como la Zen, que es Ibn al-Haytham. Acá les dejo un link de Wikipedia para que vean la historia de este científico. Es casi el primer científico reconocido
en cuanto a que decía que había que experimentar, y es considerado el padre de la óptica moderna y del método científico. Por ejemplo, los nombres que usó para las partes, este es un dibujo de uno de sus tratados, y los nombres que usó para las partes del ojo son las mismas que se usan hoy: cristalino, la córnea, retina, humor vítreo, humor acuoso, todo viene del tratado de Alhazen. Alhazen publicó esto en el año 1015, ¿sí? Y lo publicó en Bagdad, un tratado de óptica como de 5 o 6 tomos, y que fue traducido al latín, posiblemente en España, en la España árabe. Ya, hoy en día hay muchos estudios donde se conocen las traducciones al latín, y fueron una gran influencia en pensadores y científicos europeos en la Edad Media y en el Renacimiento y en la Ilustración, ¿no? Acá está como también la obra de Alhazen, y justamente en el año 2015 se festejó un festejo muy importante, que es el año, se declaró Año Mundial de la Luz y de las Tecnologías Asociadas con la Luz, porque se festejaban varios hitos, y el primer hito era ese, los 1000 años de la publicación del Tratado de Alhazen. Acá les dejo un link para que vean lo del Año de la Luz. Creo que este link, sí, bueno, acá lo había dejado acá, simplemente no lo vamos a leer juntos, pero lo que quiero mostrarles es, entre todas las cosas que dice, acá está, es ¿por qué se eligió ese año? Por los aniversarios que se cumplían durante el año 2015. Y el primero son los grandes trabajos de óptica de Ibn al-Haytham. O sea, 1000 años de la publicación de ese libro. Y acá cuentan eso. También después, ya era el aniversario, los 200 años de Fresnel y su teoría de la luz como onda. Y también se festejaba el aniversario de la publicación de Maxwell y su tratado de electromagnetismo, donde predecía la existencia de ondas electromagnéticas que terminaron siendo la luz. Y también, la aparición de la teoría de la relatividad de Einstein. Fue, como dice Lara, un año fantástico. Realmente fue un año fantástico, un aniversario en serio, por eso se festejó así, y quedó ya instaurado. Hay un día que es el Día Internacional de la Luz. Acá tienen el link para verlo. Es muy interesante. Y bueno, tiene, en el contexto del que estamos hablando, tiene que ver con la publicación, los 1000 años de la publicación del Tratado de Alhazen. Claro, por esto que escribió en el tratado, es que es un poco en oposición a todo lo que estaba pasando, no solo en la Edad Media Europea, donde se le daba autoridad a escrituras antiguas o no, y lo que después pasó en el mundo árabe, que cuando dominó el Islam, que también se empezó cuando la religión interfiere con la ciencia siempre hay problemas. Y bueno, acá Alhazen dijo: quien busca la verdad no es aquel que estudia las escrituras antiguas y confía en ellas, sino el escéptico que cuestiona y pone a prueba, que es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Cuestionar a todos menos al profesor de Física 2. Bueno, entonces, vamos al siguiente, al siguiente paso, que es, ahora sabemos lo que son los rayos, y vamos a expresar esta descripción geométrica en términos de rayos. Y en términos de rayos, la primera ley cero dice que cuando el rayo viaja por un medio homogéneo, viaja en línea recta, no le pasa nada, no se desvía, no se dobla, nada. Entonces,
Después viene, esa sería la ley cero. Después vienen leyes que dicen qué pasa cuando el rayo se encuentra con un cambio de medio. Y los cambios de medio, como estamos en el mundo tridimensional, son superficies donde cambia el medio. Y la superficie más fácil de estudiar es la plana, pero no solo es la superficie más plana, es más fácil de estudiar, es la plana, sino que además, como estamos en la aproximación de lambda mucho menor que cualquier tamaño típico, si una superficie no es plana y es curva, tiene un radio de curvatura o dos radios de curvatura, y entonces esos radios de curvatura también tienen que satisfacer esta aproximación de lambda mucho menor que los radios de curvatura locales de la superficie. Y entonces, fíjense que localmente, perfecto, lo que dice Martín es eso, son planos localmente. Entonces, eso no es que vamos a estudiar los planos porque es más fácil, sino que en esta aproximación todas las superficies son planas localmente, por esto, porque lambda es mucho menor que d. Entonces, como son planos localmente, hagamos los experimentos con un plano, ¿sí? Y entonces acá tenemos un experimento donde en la horizontal hay un cambio de índice, no se ve mucho, pero es un disco acá como un cilindro de vidrio, ¿sí? Y arriba hay aire, y entonces viene el rayo, y ondulatoriamente sabemos que el rayo incidente, que la onda incidente no va a satisfacer las condiciones de contorno de la superficie. Entonces tienen que aparecer nuevas ondas. La onda que ya lo vimos, lo que acabamos de ver, la onda reflejada y la onda transmitida. Lo que pasa es que ahora están reflejadas y transmitidas en el espacio tridimensional. Y bueno, y lo que se comprueba es, primero, que el rayo reflejado, el rayo transmitido y la onda incidente están todos en el mismo plano. Y a ese plano se lo llama plano de incidencia. Es decir, porque podría haber pasado que el rayo reflejado saliera de la pantalla, ¿sí? Y que el rayo transmitido se metiera para adentro de la pantalla, ¿sí? Bueno, nunca se observó eso. Siempre se observa que el rayo reflejado, el incidente y el transmitido están en el mismo plano. Y ese plano se llama plano de incidencia. Y es el plano de este dibujo. Ese plano está definido por el rayo incidente y la normal a la superficie de separación. ¿Sí? Entonces, esa es como la siguiente ley. La primera era de la propagación rectilínea, después viene esta ley que dice que todos los rayos están en el plano de incidencia, y después vienen leyes que me dice, dentro del plano de incidencia, qué ángulo forma el rayo reflejado con la normal y qué ángulo forma el rayo refractado con la normal. Y entonces todo se condensa en estas leyes, ¿no? En una superficie de separación, el rayo incidente da lugar a un rayo reflejado y un transmitido. El reflejado y el transmitido están contenidos en el mismo plano, que es el plano de incidencia. El ángulo que forma el rayo reflejado con la normal es igual al ángulo que forma el incidente con la normal, ¿sí? Es lo que veíamos acá. Este ángulo desde 0 hasta el rayo reflejado es igual a este ángulo desde la normal al rayo incidente. Y después hay otra ley, que es la ley que descubrió otro científico árabe, que es Insal, que se conoce como ley de Snell, pero los franceses, en los libros franceses dice la ley de Descartes, es la que dice cuánto se desvía el rayo refractado, ¿sí? Y esa ley dice que el seno del ángulo de incidente sobre el seno del ángulo de transmisión es constante. Eso se puede medir y esa constante se la llama índice de refracción relativo. Y cuando esto cierra con la descripción ondulatoria, en que este índice, vamos a ver que este índice, que como que no tiene nada que ver con una velocidad, porque los rayos en principio no son ondas, pero vamos a ver justamente que esto tiene que ver con el índice que definimos hace un par de clases, que estaba relacionado con la velocidad de las ondas. Es decir, que cuando esto cierre con la descripción ondulatoria, vamos a ver que la ley de Insal
es una ley que relaciona las velocidades de las ondas en cada medio. Lo que pasa es que si uno hace el experimento no sabe, ve líneas, ve rayos, y ve que el cociente de esos ángulos es constante, ¿sí? Y esa es lo que se conoce como ley de Imsal, o ley de Snell. Entonces, fíjense que la ley de Imsal se escribe como N1 por el seno de la... Acá estaría el esquemita, ¿no? Este ángulo es el ángulo de incidencia, desde la raya punteada hasta el rayo incidente rojo, y este ángulo sería el ángulo T, el ángulo de transmisión. Y esta sería la superficie de separación. Y entonces, si yo quiero saber el ángulo T, lo despejo como N1 seno de I sobre N2. Y como los senos son funciones crecientes en el intervalo 0 pi sobre 2, que el seno sea algo por el otro seno, va a depender que el ángulo T sea mayor o menor que el ángulo I, depende del cociente N1 sobre N2. Si N1 sobre N2 es menor que 1, el seno de T es menor que el seno de I. Y como son funciones crecientes, T es menor que I. Si en cambio el cociente N1 sobre N2 es mayor que 1, el seno de T es mayor que el seno de I. Y entonces, como son crecientes, T es mayor que I. Y esto está indicado en estos dibujitos, fíjense. Si tengo este ángulo y voy de un N1 más chiquito que el N2, es decir, N1 sobre N2 menor que 1, el T, el ángulo T, es menor que el ángulo I. Y entonces los ópticos dicen, el rayo refractado se acerca a la normal, en el sentido de que acá está a esta distancia angular de la normal, y en cambio el transmitido está más cerca, se acerca a la normal. Y en cambio en el otro caso, el rayo refractado se aleja de la normal. ¿Sí? Entonces, nada, estas son las consecuencias más importantes que salen directamente, y lo que se puede observar es que si N1 es mayor que N2, entonces fíjense que puede pasar que N1 sobre N2 va a ser mayor que 1, y multiplicado por el seno de I me puede dar 1 o mayor que 1. Entonces, cuando N1 es mayor que N2, aparece un caso muy singular, y es en esta situación de acá de la derecha, que el ángulo de incidencia, fíjense que el ángulo, a medida que aumento el ángulo de incidencia, el rayo refractado se va acercando a la superficie. Y entonces llega un caso en que un ángulo crítico, se llama ángulo crítico, para el cual el rayo refractado forma un ángulo T igual a pi sobre 2. Bueno, y ese es el ángulo crítico de reflexión total. El ángulo crítico está definido por la ley de Imsal poniendo T igual a pi sobre 2. Eso es imposible si N1 es menor que N2. ¿Se dan cuenta? Pero si N1 es mayor que N2, resulta que existe un ángulo T, un ángulo I, tal que T vale pi sobre 2. Es decir, tal que el seno de T valga 1. Y ese es lo que se llama ángulo crítico. Y se llama reflexión total porque en ese caso el rayo reflejado, que no lo dibujé acá, se refleja totalmente. Es decir, los coeficientes de reflexión tienen un módulo 1. Y en el lenguaje de ondas, lo adelanto, en el lenguaje de ondas eso va a suceder porque el medio 2 para esos ángulos se comporta como reactivo. Entonces, por eso se refleja totalmente. ¿Sí? Al final, cuando terminemos esto, vamos a ver que en el ángulo de reflexión total, el medio 2 se comporta como reactivo. Eso no sale de esta descripción geométrica fenomenológica porque no intervienen esos conceptos. ¿Sí? Pero después cuando lo relacionemos,
vamos a ver que eso se llama de reflexión total por eso, porque a partir de ese ángulo el medio 2 se comporta como reactivo. Bueno, nada, estas son fotitos de cómo se doblan, cómo se manifiesta el fenómeno de refracción en la vida cotidiana. Fíjense cómo se dobla esto, que no estaba doblado, cómo se dobla el lápiz, ¿sí? Y entonces todo esto da lugar a uno de los temas que vamos a estudiar, que es la formación de imágenes. Por ejemplo, la punta del lápiz emite o refleja la luz que está en el ambiente, y entonces emite rayos. Los rayos que salen de la punta del lápiz llegan a la superficie de separación agua-aire y se refractan. Se desvían siguiendo la ley de Imsal. Y se desvían, se alejan de la normal, porque van de un medio de mayor índice a uno de menor índice, y se alejan de la normal, y entonces nosotros que estamos observando acá, vemos venir los rayos así, y nuestro cerebro tiene un mecanismo que nos dice, si vienen los rayos así, entonces es porque salieron de la prolongación, porque estamos acostumbrados a que viajen en línea recta. Y entonces, en realidad, nuestro sistema detector detecta la punta del lápiz acá, porque la luz que viene de la punta del lápiz parece venir de acá, pero acá no hay nada. Entonces esto es lo que se llamaría una imagen virtual. ¿Sí? Porque realmente acá no hay nada. Pero eso lo vamos a estudiar cuando veamos formación de imágenes. Este es un caso muy sencillo, entonces, de cómo se manifiesta la formación de imagen en una superficie plana. Todo esto lo podríamos calcular y en la práctica justamente van a hacer estas cosas. Calcular, por ejemplo, cuál es la posición de esta imagen aparente de la punta del lápiz, sabiendo los índices y los ángulos de incidencia. Marcos pregunta, no sé si ahora, ¿por qué dos pares de vectores? ¿Lo preguntaste? Sí, disculpe Ricardo, ahora lo pregunté. Genial. No, esos vectores son dos rayos arbitrarios que tomé. ¿Sí? Tomé dos rayos que salen del vértice del lápiz. ¿Sí? Pero en realidad, si el vértice del lápiz es como una fuente puntual, y entonces emite rayos en todas direcciones. También emitiría, todos los que salgan y se refracten van a salir de ahí, ¿no? Gracias, profe. ¿Sí? ¿Lo entendés? Sí. Después ese link que pasé justo hace unos minutos muestra eso, un poco de eso. Bueno, genial. Y la respuesta para cerrar lo que comentaste, dibujé dos rayos, porque si el sistema forma imagen, me basta conseguir dos rayos. Donde se cortan esos rayos, ahí va a estar la imagen. ¿Sí? Porque si realmente el sistema forma imagen, cualquier otro rayo que hubiera dibujado hubiera salido con un ángulo tal que su prolongación se corta de acá. Eso en realidad es lo que está ocurriendo. Yo veo un montón de rayos. Dibujo estos dos para encontrar esta prolongación sin complicarla demasiado. Entonces, bueno. Bueno, el ángulo crítico de reflexión total, acá ya lo discutimos, acá puse otra transparencia para hablar de eso, es eso. Ponemos t igual a pi sobre 2 y despejamos i. Ese i que despejamos es un i especial que se llama i sub c o i crítico, ¿sí? Y corresponde a esta situación. Por ejemplo, para aire vidrio corresponde que tiene un índice N2 del vidrio 1.5, el N1 del aire 1, entonces resulta que el I crítico es del orden de 42. ¿Sí? Entonces se diseñan estos prismas de reflexión total, que son prismas isósceles, triángulos isósceles, ¿sí? Y entonces un rayo que entra perpendicular a una cara llega a la hipotenusa con un ángulo de 45, por construcción de que este ángulo es 45 y este es 45. Y entonces siempre todo rayo que entró perpendicular a la cara vertical del prisma incide en la segunda superficie con un ángulo de 45. Y 45 es mayor que 42, que es el ángulo de reflexión total. Entonces se refleja totalmente. Y entonces
se desvía y sale desviado a 90 grados. Y por eso este es un prisma. Son prismas que se usan en los laboratorios para evitar usar espejos que tienen baja reflectividad. Y entonces acá, con estos prismas, se obtiene alta reflectividad y además este efecto de reflexión total se usa para guiar luz. Las fibras ópticas están basadas en este efecto. Lo que pasa es que no son superficies planas, sino que son superficies circulares, ¿sí? Pero el efecto es este. O sea, la reflexión total guía a la luz en un cierto, como acá, ¿ven? Este es un experimento que se puede hacer, guiar la luz dentro del tubo. Todos estos ejemplos los pueden hacer en su casa si tienen un puntero láser, es muy sencillo hacerlos. Nosotros en general los hacíamos en la clase. ¿Sí? Acá hay un video muy interesante también de cómo una pérdida de líquido genera un chorro que se recoge acá en este balde y entonces la luz es guiada por el chorro por reflexión total. Bueno, lo pasamos, lo dejo para el que lo quiera leer. Es la entrada de fibras ópticas en Argentina, donde está, o sea, sí, parece Maradona, pero no es. Esta es la entrada de la fibra óptica transoceánica, que conecta a toda la Internet, al 99% de Internet funciona con fibra óptica. No es satelital, solo muy poquitos tienen conexiones satelitales, pero todo nuestro sistema funciona por fibra óptica y la entrada de fibra óptica es por Internet. Esta es una nota que salió, creo, en Clarín. Sí, en Clarín, donde cuentan la entrada esta. Cuando entendamos todos estos fenómenos, vamos a poder explicar, y ya les propongo el desafío, de que vayan viendo cómo explicar todo lo que se ve en esta foto, que es una foto tomada en la pileta. Entonces acá van a ver reflexiones, refracciones, reflexión total. Bueno, a ver cómo se las arreglan para explicar cada cosa que se ve acá y estas cosas que faltan y las cosas torcidas. Esto un poco lo podemos dejar para ir charlando durante las clases de este tema. Bueno, la reflexión total, esa se puede frustrar si de repente, claro, pero ahí deja de valer la descripción geométrica. Si empieza a haber distancias, por ejemplo, si al prisma anterior le empiezo a acercar un prisma idéntico cada vez más cerca, resulta que si el prisma de la derecha estaba lejos, acá había reflexión total. Ahora, si el prisma de la derecha lo empiezo a acercar y lo acerco a distancias que sean comparables con la longitud de onda, donde deja de valer la descripción geométrica, vamos a ver que justamente en este comportamiento reactivo que tiene ondas exponenciales en este medio, genera una respuesta en este segundo prisma y entonces empieza a aparecer una onda transmitida. Y si está completamente en contacto los dos prismas, el rayo sigue derecho, porque no ve discontinuidad. Y si está separado, se puede regular la cantidad de luz que se refleja y que se transmite, y así están estos cubos divisores de haz, que son dos prismas separados por una capa, con un espesor controlado, de manera de reflejar una fracción deseada de luz original, ¿no? Estas son cosas técnicas que ya se hacen para los laboratorios. Y acá les dejé el link para que vean el experimento. Es muy lindo porque esto depende de la longitud de onda. Como los medios son dispersivos, depende de la longitud de onda y entonces se generan colores un poco a voluntad, ¿no? Bueno, y acá vemos la reflexión total frustrada. Fíjense, acá tenemos el VAS, esa reflexión que sucede acá, controlando este espesor, se llama reflexión frustrada, reflexión total frustrada, y acá se ve, porque fíjense que hay partes
donde se ve el vaso y no se ve la mano de atrás. ¿Por qué? Porque la luz se reflejó completamente en la cara interna del vidrio, del vaso, ¿no? En cambio, en la parte donde está el dedo, hay partes que hacen más contacto y partes que hacen menos contacto, y entonces la reflexión total se frustra, y entonces logramos ver el dedo o parte del dedo, ¿sí? Y entonces este es un ejemplo de reflexión total frustrada, que creo que va a cerrar, no cierra bien con la descripción geométrica sola, para que cierre bien hay que mirar la descripción ondulatoria, y hay que ver que eso funciona. Alik dice, ¿cómo sabe la onda que hay un cambio de medio? Bueno, sabe porque la periodicidad que al tener distinta impedancia, distintos parámetros característicos, por ejemplo, la ρt, se da cuenta que no se satisfacen las condiciones de contorno. Y mi duda surge que dijo que hay que acercarlo a una distancia comparable a la longitud de onda. Sí, dije que las distancias tienen que ser comparables a la longitud de onda, en realidad tienen que ser comparables con esa distancia de penetración asociada a todo medio reactivo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de medios reactivos había una distancia, cuando el comportamiento era reactivo, las ondas no eran sinusoidales, sino que eran exponenciales decrecientes, y entonces aparecía una distancia de decaimiento? Bueno, esa es la distancia que hay que mirar. En general, esa distancia de decaimiento es una fracción de la longitud de onda. Pero lo que habría que mirar es esa distancia de decaimiento, compararla con esta distancia entre prismas. Si la distancia entre prismas es mucho mayor que la distancia de decaimiento, la onda no se da cuenta porque la exponencial decayó tanto que no se da cuenta que está el prisma. En cambio, si la distancia entre prismas es comparable a la distancia de decaimiento, todavía hay una parte de la señal que puede llegar al segundo prisma, y entonces por eso se daría cuenta. ¿Lo ves? Por lo menos así conceptualmente. Genial. Bueno, digamos, todo eso lo vamos a terminar de entender después. Ahora solo sabemos que existe un ángulo crítico y que es un ángulo raro y se observa que se refleja todo totalmente. Yo acá le estoy tirando cosas que vienen después, ¿sí? Cuando se termina de entender esto, pero en física pasa así, uno se acerca a un fenómeno experimentalmente, ¿sí? Y empieza a tratar de describir y de entender y de poner orden, y generar leyes, aunque no sepa de dónde vienen esas leyes. Y después empieza a especular más y dice, ¿cómo será? Bueno, todo va a cerrar cuando se hable del comportamiento ondulatorio, pero esto es una teoría que justamente que no invoca el comportamiento ondulatorio. Bueno, esto es más de lo mismo, no importa. Y esto es un ejercicio de la práctica, ¿sí? Es un prisma que viene un rayo en la primera cara, se refracta, llega a la segunda cara y se vuelve a refractar. Y entonces, el rayo refractado está desviado con respecto al rayo incidente. Por eso estos prismas se usan para desviar luz. O cualquier onda. Ahora, y todo esto es un cálculo que se puede hacer muy sencillo. Es trigonometría más ley de Imsal, más las leyes básicas de la descripción geométrica. Se puede demostrar que la desviación tiene un mínimo cuando el ángulo de incidencia es el ángulo de salida de acá. Pero quizá lo más importante que les quiero recalcar es que estos medios son dispersivos, entonces el índice del prisma depende de la frecuencia. Entonces, la desviación para el color rojo es distinta a la desviación para el color azul, porque el índice del color rojo es distinto al índice del color azul. El medio es dispersivo, la velocidad de fase depende de la frecuencia. Y entonces, por eso se ve el espectro, ¿sí? El experimento de Newton, o ¿sí? Acá sería esto, ¿no? Viene el rayo incidente, los distintos colores se refractan distinto, 2 veces, y se separa, entonces, ¿por qué? Porque la velocidad del medio depende de la frecuencia. Y entonces el índice
depende de la frecuencia, y esto es lo que se llama dispersión cromática. Claro, esto de la dispersión cromática trae grandes problemas, porque el que quiere diseñar los anteojos, quiere diseñarlos para corregir un defecto de visión, pero si lo corrige para el azul, no lo corrige bien para el rojo. Y entonces hay que... Bueno, este es un problema para las cámaras de fotos, ¿sí? Y en los telescopios, en todos los instrumentos, incluso en los anteojos que usamos cotidianamente. No queremos estas molestias de ver colorcitos en las imágenes. ¿Sí? O sea, esta es una foto tomada con una lente bastante buena, y sin embargo, si uno mira acá en el borde, ve que hay un problema cromático que puede ser usado estéticamente por el fotógrafo, pero que en realidad, si un óptico perfeccionista dice, uy, esta lente no está corregida la aberración. Todos los apartamientos todos los apartamientos de los comportamientos deseables se llaman aberraciones, ¿sí? Entonces, este apartamiento del comportamiento deseable, que sería que todos los rayos de todos los colores se cortaran al mismo punto, para que yo vea que una letra A no es una letra A coloreada, se llama aberración cromática y se corrige de distintas maneras. Es toda una técnica, corresponde a la ingeniería óptica esto, ¿sí? Pero se puede corregir. Y ahí viene toda una ingeniería de poner vidrios que compensen esa aberración, y entonces cómo depende el índice de la longitud de onda en esta lente, y cómo depende de esto. Todo eso, en general son cosas caras, ¿sí? Bueno, esto fue del cuatrimestre pasado, no lo volví a buscar. Esta es una lente Canon, ahora esto debe ser muchísimo más el precio, un zoom muy bueno que no es súper, pero es respetable. Ayudan a minimizar la aberración cromática. En la periferia con un ángulo amplio, claro, en la periferia es esto que vimos acá, la aberración cromática acá. Bueno, nada, eso es... Bueno, esta parte se puede titular algo así, como no sé qué es la luz, pero si querés te hago una teoría, ¿sí? Cuando se fueron formulando las leyes de la descripción geométrica, se tenían estas leyes que recapitulamos, que son que la descripción son la propagación rectilínea, que todos los rayos están contenidos en el... Ah, mira, Ali dice que sale 385.000 ahora. Bueno, volviendo a las leyes estas, que son que la luz se propaga, la onda se propaga en línea recta, y que cuando llega un obstáculo, los rayos reflejados y transmitidos están en el mismo plano que el incidente y la normal, que es el plano de incidencia, que el ángulo reflejado forma el mismo ángulo con la normal que el incidente, y que los senos de los ángulos reflejados, transmitidos e incidente, el cociente es constante. Esas leyes se pueden deducir de otros principios. ¿Sí? Entonces, en lo que queda del curso, que será en esta clase y en la siguiente, lo que vamos a ver es justamente cómo a partir de otros principios se pueden deducir las leyes estas. La idea justamente es esa que también mencioné muchas veces, es que es bueno tener descripciones alternativas para terminar de entender las cosas. Si uno no las entiende así, a lo mejor puede decir, ah, bueno, pero todo es como si pasara tal otra cosa, y a lo mejor eso funciona, si bien da los mismos resultados, funciona mejor en ciertos problemas. No sé, la idea de esta parte es esta, ¿no? De que admitiendo hipótesis muy diversas, podemos obtener las leyes de la descripción geométrica, que nosotros por nuestro experimento sabemos que se cumplen dentro
del error de nuestras mediciones, y entonces ahora vamos a construir una teoría. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos los físicos. No solo obtenemos los experimentos, sino que experiencias y formulamos leyes a partir de esas experiencias, sino que tratamos de ver si tiene una coherencia interna e incluso de especular cómo podemos deducir esas leyes, cómo se podrían deducir esas leyes. ¿Sí? Porque a lo mejor eso me da más información y me permite entender qué es lo que hay atrás. Y entonces, el primero que vamos a ver es Huygens y sus onditas, porque resulta que Huygens, el físico holandés Christian Huygens, propuso un mecanismo que permite explicar estas leyes. Y al principio es muy sencillo, postula que todo punto de un frente de ondas actúa como... Pero claro, el principio es muy sencillo, pero ya habla de ondas. Acá ya se empiezan a separar entre la gente que decía, en el marco de la luz, se empieza a separar entre la gente que seguía a Newton, que Newton decía que la luz eran partículas, y gente que empezó a pensar que no, que podría ser una cosa ondulatoria. Y entonces Huygens ya estaba en el bando de los ondulatorios y dijo que todo eso se podía obtener. Mira, la luz es una onda, porque fíjate, yo puedo obtener todas estas leyes si postulo lo siguiente. Y entonces eso es lo que vamos a ver clarito. Huygens lo que postuló, se los voy a contar acá, es que si uno tiene un frente de ondas en el instante t, que es esto que intenté dibujar acá, sería un plano, ¿sí? Este frente de onda plano, cada punto de ese frente de ondas es un emisor puntual de onditas, y si es puntual es de onditas esféricas, ¿sí? Un emisor puntual emite ondas esféricas. Entonces, cada punto de este frente de ondas emite onditas esféricas. Y entonces, todas las onditas emitidas por todos los puntos, como están en el frente de onda, esas onditas están en fase. Empiezan a emitir todas juntas y en el instante delta t, posterior a t, todas tienen, esas onditas tienen frentes de ondas que son circunferencias de radio b delta t. Y entonces Huygens decía, mira, si todos los puntos del frente de onda emiten onditas esféricas, resulta que el frente de ondas en el instante posterior es la envolvente de todas las onditas esféricas. Y la envolvente sería esta línea roja que dibujé acá. Entonces Huygens permite estudiar la propagación, por ejemplo, porque dice, si tengo el frente de ondas en el instante t, el frente de ondas en el instante t más delta t, lo hago dibujando todos los frentes de ondas, divido esto en 1000 partes y hago 1000 onditas y hago 1000 circunferencias de radio b delta t, y eso me da una envolvente que es esta que está acá. Y entonces, si los rayos eran perpendiculares al frente de onda, fíjense que esto me está diciendo que el nuevo frente de ondas rojo es también rayos paralelos. Y entonces sale naturalmente la propagación rectilínea. Dicen, ven, explico la propagación rectilínea suponiendo que es una onda. Bueno, lo mismo pasaría si el frente de ondas, para cualquier otra forma, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un frente de ondas esférico en el instante t, y Huygens diría, para saber cómo evolucionó este frente de ondas esférico en el instante posterior, divido cada punto de este frente de ondas en pedacitos, cada uno es una fuente puntual. Y cada una de esas fuentes puntuales emitió su frente de ondas. Y acá están dibujados todos los frentes de ondas juntos. Y el frente de ondas total en el instante t más delta t es la envolvente. Y fíjense que la envolvente vuelve a ser otra circunferencia, otra esfera, con el mismo centro, y entonces la propagación es radial, rectilínea. ¿Ven? Entonces Huygens decía eso. El principio postula que todo punto de un frente de ondas actúa como fuente de onditas esféricas secundarias, que tienen igual velocidad y frecuencia que la onda original, ¿sí? Y que el frente de ondas en el instante posterior es la envolvente de estas onditas esféricas.
las podemos llamar onditas de Huygens para entender lo que estamos hablando. Y claro, tiene un problema esto, y es que si cada punto del frente de ondas es un emisor, entonces si alguien le quiere buscar y poner en problemas a Huygens, podría decir, y bueno, ¿y por qué no emite para atrás? ¿Sí? Y eso no lo puede, tiene que decir, bueno, emiten solo para adelante. ¿Sí? Ese es un problema que en la formulación de Huygens hay una falla, que por eso en 1815 Fresnel reformuló este principio y hizo desaparecer a las onditas que viajaban hacia atrás, introduciendo un factor de inclinación o de oblicuidad que simplemente arregla eso, pero que no creo que sea muy importante ahora, porque nosotros decimos que debemos ver cómo se propaga. ¿Cómo justifica las intersecciones entre las onditas? Diciendo, bueno, es un principio, ¿no? Es un principio, está dando una receta, es buscar la tangente que envuelve a todas estas onditas. Nosotros lo vamos a justificar a través del principio de superposición, ¿sí? O sea, Huygens, después cuando lo reveamos desde el punto de vista ondulatorio, que bueno, que está, pero sabiendo ya la ecuación de ondas, decimos, la ecuación de ondas es lineal. Y entonces, si yo tengo una fuente, la puedo pensar como suma de fuentes puntuales. Y la perturbación producida por una fuente, la puedo pensar como perturbación producida por las perturbaciones individuales. Y esa sería la envolvente, ¿sí? O sea, nada. Después vamos a interpretar la envolvente como la interferencia de esas onditas. Y ese va a ser otro capítulo que vamos a estudiar en la materia. ¿Te queda claro, Javier? El contexto, o sea, no que lo entiendas todo, sino simplemente de que esto es un principio, por eso se llama principio, se acepta. Entonces, Huygens dice, miren, si aceptan mi receta, sin tener en cuenta esto de para atrás que no me interesa, no le demos bolilla, acepten mi receta y van a poder deducir la propagación rectilínea. Y decimos, uy, sí, mira, ¿es una ventaja esto? Y no sé, como parece una complicación. Pero bueno, mira, digamos que lo que demuestra es que la propagación rectilínea es compatible con esta descripción ondulatoria. ¿Sí? Bien. Y también se pueden obtener las leyes de la refracción y de la reflexión con el principio de Huygens. ¿Sí? Por ejemplo, si acá tenemos un frente de onda plano que incide en una superficie de separación, que es esto verde que está acá, por ejemplo, aire vidrio, tengo un frente de onda plano, ¿sí? Y cada punto de este frente de onda plano es un emisor de onditas esféricas, consideremos el instante en que el punto A llega a la superficie de separación. Entonces, este punto A ya está en el medio de abajo, en el medio 2. Entonces empieza a emitir onditas esféricas y en el instante T la ondita recorrió una distancia B2 por T. ¿Sí? Es esta circunferencia de radio B2T. Pero mientras tanto, el punto P, en el instante T, recorrió la distancia B1T. Y entonces, en el instante T en que el punto P llega al punto B, recorrió B1T. En cambio, el que está ya entrando en el medio 2, recorrió B2T. Y entonces, ahora, si uno, lo mismo le pasará para los puntos intermedios, porque esto, si hubiera hecho razonamiento para un punto intermedio por acá, llegaría a que está por acá. Y entonces la envolvente me daría B'B, que está inclinada con respecto a P. Y esas inclinaciones están medidas por los ángulos estos, θ1 y θ2, que son los ángulos de incidencia y de refracción. Y entonces, haciendo una construcción geométrica, puedo relacionar, es más, puedo deducir la ley de Insal. Justamente,
aceptando el principio de Huygens, puedo deducir la ley de Insal. Y es más, ven, acá hay una ventaja, es que si le hacemos caso a Huygens, entonces decimos, uy, mirá, estos numeritos que salían de mi experimento como índices, que eran numeritos que nada, que ajustaban las curvas, nada más, ahora, en esta interpretación, son cosas que tienen que ver con las velocidades. Entonces ya el principio de Huygens me está diciendo, bueno, si aceptás esto, resulta que también la onda tiene una velocidad y se podría medir solo de medir ángulos. Eso es muy curioso y le terminó dando la razón a Huygens en muchas cosas. Aunque la luz, después vamos a discutir, que tiene un comportamiento dual. A veces se comporta como una partícula y a veces se comporta como una onda. Nosotros en el curso estamos interesados en las situaciones en que se comporta como una onda. En las situaciones cotidianas se comporta como una onda. Claro, entonces, fíjense, esto es un lindo trabajo para hacer también. ¿Cómo poner en marcha el principio de Huygens? Es un desafío que me hace entender el principio de Huygens. Si ustedes hacen esto, van a entender el principio de Huygens. Por ejemplo, en estas simulaciones se pone una fuente puntual, se agarra una superficie, por ejemplo una parábola, que es esta línea azul que está acá. ¿Sí? Y se busca el foco y se pone una fuente en el foco de la parábola. Entonces la fuente emite ondas esféricas, que en este plano serían circunferencias. Y van saliendo frentes de onda que siguen viajando como rayos radiales, ¿sí? Pero cuando llegue a la parábola le va a pasar cosas. Van a aparecer la onda reflejada y la transmitida. La transmitida no la vamos a mirar porque acá quiere hacer una cosa sencilla de un espejo nada más, la reflexión en una parábola, y entonces cada vez que el frente, fíjense que un frente de ondas ilumina primero el vértice de la parábola y después ilumina las otras partes, este frente de ondas. No ilumina todo simultáneamente. Entonces, las onditas de Huygens están desfasadas en la parábola, porque fueron encendidas por el frente de ondas incidente en distintos tiempos. ¿Cuánto tiempo? Y depende de la curvatura que tenga la parábola. En esta parábola, o en esta, o en otra superficie. ¿Sí? ¿Me siguen de acá? Entonces, ahora podríamos hacer un programita que divida esto en 50 partes y decir acá tengo 50 onditas de Huygens y ahora empezar a seguir las 50 onditas de Huygens y ver cómo se reflejaron y ver qué pinta tiene la envolvente. Y eso me va a decir que una fuente puntual en el foco de una parábola genera una onda reflejada que va paralela al eje de la parábola. Es decir, genera un frente de ondas plano que viaja en la dirección del eje de la parábola. Que por otro lado, todos lo vemos cuando vamos por la calle, vemos las antenas parabólicas de internet o de los canales, y ¿qué tienen? Es justamente al revés. Es que incide un frente de onda plano que viene del satélite, por ejemplo, ¿sí? En la dirección del eje de la parábola, y todo se recoge en una antenita donde se mete esa señal en donde queramos, en la fibra óptica o en donde sea, o en nuestro aparato de televisión. Ese foco, claro, en el foco de la parábola. O sea, acá lo vamos a hacer al revés, pero fíjense que el principio de Huygens y todo esto incluye fíjense que la reversibilidad está incluida, yo no lo dije, pero desde el principio, desde las leyes fenomenológicas está incluida, porque
Claro, fíjense, si tengo este ángulo I y tengo este ángulo T, si tengo un ángulo de incidencia que es T, tengo un ángulo de refracción que es I. O sea que hay una reversibilidad de los rayos en las leyes fenomenológicas, ya lo manifiestan las leyes fenomenológicas. Y esa reversibilidad acá se manifiesta en que si se usara el principio de Huygens al revés, tendría que venir un frente de onda plano que estaría, y dividir ese frente de onda plano en 50 onditas de Huygens, seguirlas a cada una, hacerlas reflejar, y veríamos que se cruzan todas, se convierten en un frente de ondas esférico que converge hacia el foco de la parábola. Acá la simulación la vamos a hacer al revés. Vamos a poner una fuente puntual en el foco de la parábola y vamos a seguirla. Entonces, por ejemplo, bueno, nada, que allá. Nada. O sea, para que todos lo sigan esto. ¿Sí? Acá está el foco y esta es la parábola. Y entonces yo podría elegir cuántos frentes de onda sigo. Voy a seguir a algunos frentes de onda emitidos por la fuente puntual. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que la fuente puntual emite entonces, tiene que salir de acá circunferencias, esferas en realidad, ¿sí? Con centro en este foco, y que están viajando para todos lados? ¿Sí? Me interesa las que llegan a la parábola. Y ahora me interesa aplicar Huygens y pensar que cada punto del frente de la parábola se prendió una ondita de Huygens. Se prendió de acuerdo a cómo fue iluminado. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar una vez la simulación a ver si queda claro. Pónganse a prueba a ver si entienden todo lo que está detrás del principio de Huygens. Ahí salen las ondas. Si no hubiera parábola, seguirían viajando radialmente. ¿Ven? Acá se prendió el vértice primero. Y entonces, de esas onditas, se ve claramente que están generando una envolvente que son frentes de onda plana. Nada, después se ve acá este vacío porque es como que no, se dejó de seguir. Pero esto sería una fuente que se prendió y se apagó. ¿Sí? Pero si fuera una fuente monocromática seguiría emitiendo y seguiríamos viendo siempre lo mismo. Esto es como un pulso que se prendió y se apagó, ¿no? Los frentes de onda incidente llegan al contorno, prenden las onditas de Huygens y como las del centro se prendieron antes y estas de acá se prendieron después, se puede hacer toda una ingeniería para que el frente de ondas reflejado tenga la forma que uno quiere. Digo, esto está lindo, es más fácil que IMSAL, en el sentido de cuando uno lo entiende, dice, uy, si fabricándome la superficie, acercándola o alejándola a la fuente, puedo tener frentes de onda un poco arbitrarios, ¿sí? O sea, en los telescopios espaciales se hacen diseños, y en todos los telescopios, ¿sí? Que justamente se busca cuál es la forma que tiene que tener el objeto para que el frente de ondas satisfaga ciertas condiciones. ¿Sí? Vamos a ver otro. Y si no entienden algo, me gustaría que lo comenten, porque es acá donde lo van a ver, más que en los... Después, donde van a ver si entienden esa formulación que la repito, es, según Huygens, cada punto del frente de ondas es un emisor de onditas esféricas
que viajan con la misma velocidad que corresponde al medio, a la onda en el medio. Y si uno sigue cada ondita esférica, puede obtener el frente de ondas en un instante posterior, simplemente buscando la envolvente de todas esas onditas. Acá hay otro ejemplo con otra parábola más curvada, ¿no? ¿Ven? Estos son los frentes de onda que estaban viajando y estos son los frentes de onda reflejados. Y estas son las envolventes que están quedando dibujadas solas por la densidad de rayos, por la densidad del dibujo, ¿no? Bueno, Alejo dice una cosa muy sensata, dice, se entiende, me gustaría verlo con una sola emisión para ver cómo refleja. Sí, es más, sí, Alejo, y si todos entienden la inquietud de Alejo, simplemente eso está en esos videos que les mostré de YouTube, en realidad pertenecen a un applet que se hizo en GeoGebra, donde los frentes de ondas circulares que salen del foco de la parábola se encuentran, bueno, lo que vimos recién, ¿no? Como se observa, la envolvente de las ondas secundarias son líneas rectas. Desde el punto de vista de los rayos que salen del foco después de la reflexión son todos paralelos al eje de la parábola. Y entonces en este applet es posible cambiar la forma de la parábola. No solo es cambiar la forma de la parábola, sino ven, es posible, esto es lo que preguntaba Alejo, claro, fíjate, acá uno puede cambiar el número de ondas. ¿Ves? Entonces podrías poner uno acá y solo tendrías un pulso y verías qué le pasa a ese pulso. Y también se puede cambiar el número de estas wavelets, son las onditas de Huygens, es decir, las que salieron de acá, estas que están acá, ¿ven? Se puede cambiar también eso. Y se puede cambiar la velocidad de la onda, se puede cambiar la longitud de onda, bueno, la distancia entre crestas sería. Habría que buscarlo, este applet de GeoGebra. A ver. No, es que todo el mundo se le había haber dado por hacer esto. Bueno, sí, búsquenlo, no vale la pena que ahora hay muchas versiones, ¿no? Acá lo analizan con más detalle. Fíjense que es interesante, esto no lo había visto, es interesante porque acá se puede entender todo lo mismo en términos de buscar la normal a la local de la parábola y hacer que el ángulo de incidencia sea igual al de reflexión. ¿Sí? Y entonces, fíjense que como que acá se ve la ventaja de usar Huygens. En Huygens se veía de una manera, cuando uno se familiariza, muy global. Acá es una cosa muy detallista donde habría que hacer geometría y
y calcular cosas de geometría, la normal local, todo eso se puede hacer porque si uno tiene una curva lo puede calcular y así calcular el ángulo de incidencia local y el ángulo de reflexión y demostrar que todos los ángulos reflejados salen paralelos al eje de la parábola. ¿Sí? En Huygens se veía de otra manera y esto sería la manera en que lo haríamos con una computadora si quisiéramos usar las leyes de la descripción geométrica. Pero recién puse parabolic reflection. Profe, disculpe, ahí te pasaron por el chat ya eso de Huygens en Sí, GeoGebra. creo que es este, ¿no? Sí, acá está. Gracias. La verdad es que tengo una conexión horrible en este momento. Claro, este es justo el que estábamos viendo. Sí, no me carga. No, bueno. Después mírenlo. Mírenlo, es muy interesante. Vi que en el chat preguntaba qué pasa con un cuadrado. Bueno. Por ejemplo, si mira un cuadrado, con un cuadrado lo que vamos a ver es que cada parte del cuadrado refleja, para eso primero habría que analizar qué pasa con un plano, ¿sí? Con cada plano. Y en cada plano veríamos que hay, que todo se refleja como si saliera de un punto que está por acá atrás. Y veríamos lo que se ve, lo que vemos todo el día en el espejo, cuando nos miramos en el espejo, vemos a otra persona que está del otro lado. ¿Sí? Es una imagen virtual, entonces, nada, todo eso veríamos entonces que hay 4 reflexiones en los 4 lados del cuadrado, ¿no? Si en vez de una parábola tuviéramos una elipse, ¿sí? Veríamos que lo que se refleja en la elipse o en el elipsoide de revolución sale de un foco y pasa por el otro foco, porque esa es la definición geométrica de elipse. Y si pusiéramos una hipérbola, veríamos otra cosa, y así, y entonces así se diseñan las superficies reflectantes, por ejemplo, para los faros de los autos. Es una bombita que está en el foco de una superficie parabólica para generar, bueno, o un seguidor en un recital. Si vieron esas luces que envuelven a la banda o al cantante o a lo que sea, y bueno, en un teatro, al protagonista, que lo envuelve como un cilindro de luz, ese cilindro de luz se obtiene de reflectores que tienen una fuente, ¿sí? De un cierto tamaño, en general casi puntual, y después acá tienen como un reflector, y entonces lo que sale es un haz que tiene una cierta abertura, que puede ser convergente, divergente o mantener el ancho, y es lo que se llama seguidor, un seguidor, ¿no? En el lenguaje teatral sería un seguidor. Y bueno, todo esto es una ingeniería que se puede hacer. Vamos a ver que acá dice Lara, otra demostración más de que GeoGebra sirve para todo. Sí, Lara, es cierto, GeoGebra, bueno, hay un montón de aplicaciones muy lindas. Lo que pasa es que de repente hay un límite donde donde ya no puede y se complica todo demasiado y uno pierde el control. Pero es cierto, para esta hay cosas muy lindas como esta,
que se puede hacer. Es como si cada punto de la parábola apareciera una fuente circular nueva o similar. Muy buena la acotación, Lara. Sí, es como si cada punto de la parábola apareciera una fuente circular nueva, y ya que notamos eso, convendría volver a la simulación. Fíjense que las fuentes nuevas, esas que hace referencia a Lara, son las que se van a... ¿Quién las va a prender? Las va a prender, claro, las va a prender el frente de ondas original. Entonces, la onda incidente, tal cual. La onda incidente es la que va a prender las onditas acá, secundarias. La primera que va a prender va a ser la del vértice, como se ve acá. Si la sigo un poquito más, y ahí la está prendiendo, ¿ven? Y entonces, a las que estaban por acá, las prendió después. Por eso tienen un radio más chiquito. Pero el mecanismo hace que la envolvente de todos estos frentes de ondas secundarios emitidos por las onditas de Huygens, fíjense, acá ya se ve, es un plano, es una recta, o sea, es un plano perpendicular al dibujo. Es esta recta, y entonces eso va a dar origen, como son los frentes de onda, va a dar origen a rayos paralelos al eje. ¿Ven? Ahí está. Claro, yo no lo pude hacer, Lara, porque, no sé, por la conexión. A ver, ¿a vos te tardó más? A ver el link que me pasó Martín. Sí, ven que a mí me tarda en cargar, no sé si a vos, Lara, te cargó más rápido. Es que tenés que mover el tiempo manualmente. ¿Ah, Va, a mí me sí? pasó eso. Sí, sí, tenés que mover cada uno de los deslizadores manualmente. Claro, pero ves que a mí se me queda acá. No puedo deslizar. No sé, se ve que a lo mejor en este navegador no me funciona. Puede ser un problema de... Yo estoy usando el Firefox, a lo mejor el Chrome. No sé si tengo el... No sé, no, es que no. Bueno, nada, lo dejo, después lo quiero ver yo también porque no lo vi, pero sí, con un pulso se ve genial, se debe ver genial porque se puede seguir todas las onditas secundarias que están ahí. No, yo creo que eso debe ser un problema de Java o algo que tengo prohibido acá en esto, eh, en este navegador. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos, sí, tengo además muy lenta la PC ahora. Bueno, acá se me colgó el navegador.
Así que, sí, sí, avanza el tiempo. A mí no, pero no puedo ni siquiera. Ahí está haciendo algo, me parece. No, no. Eh, sí, lo que más estoy viendo el administrador de tareas y lo que más me está comiendo es el Zoom y el Firefox ni se entera. Pero ahí cargó, sí, genial. Hoy sí, ahí está. ¿Ahora lo ven? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Ahora me cargó. Entonces, lo que tendría que poner es wavelets 1. Eso es lo que hiciste vos, Lara. Wavelets es la cantidad de circulitos que te Sí, aparecen sí, cuando claro, el no, circuito wavelets choca esto. contra la parábola. Eso Waves, sería, claro. ¿no? Entonces Sería ahora, una, ahí está. claro, entonces ahora tendría que, claro, y lo vas corriendo a mano. Este es la onda incidente, un solo frente de onda incidente, pega con el vértice, solo genera una ondita secundaria en el vértice. Ahí está, ¿no? Pero después se empiezan a encender las que están alejadas del vértice. Y entonces, ahora voy siguiendo esas 9 onditas, ¿ven? O sea, ven que son 9 onditas. Las 9 onditas, y acá tengo la envolvente de esas 9 onditas reflejadas, y lo voy siguiendo, y tengo eso así. Ahora, si cambiara la longitud de onda, y pusiera 2, lo que voy a ver es 2 frentes. Al elegir la longitud de onda, elegí la velocidad en el medio, y entonces cuando la primer frente de onda llega al vértice de la parábola, el segundo frente de onda todavía está viajando. Y acá están las onditas reflejadas generadas por la primera interacción, ahí, y acá empiezan a aparecer la segunda interacción. Y entonces aparecen estos frentes de onda, 2 frentes de onda ahora, que corresponden a los 2 frentes de onda incidentes que pusimos. ¿Ven? Entonces esta sería la longitud de onda entre los dos, la longitud de onda, claro, la distancia entre los 2 frentes de onda, que es la misma longitud de onda que había la distancia entre estos frentes de onda esféricos de acá. Está linda esta aplicación. Tardó en cargar y mi máquina se ve que está, bueno, es que tengo muchas cosas abiertas, pero ahora funciona, está lindísimo. Bueno, me encantó que lo hayan visto y que no lo haya cortado. Se estaba por cortarlo. Bueno, nada, entonces acá terminaríamos la clase de hoy y la próxima clase vamos a hacer vamos a ver la descripción geométrica en otro marco teórico. Hoy vimos en el marco del principio de Huygens. La próxima clase vamos a verlo en el marco del principio de Fermat. Así que si pueden, vayan leyendo la parte del principio de Fermat
y de marco ondulatorio riguroso. Así que bueno, dejamos acá. Y suerte, que les vaya muy bien en el parcial. Y hola Paulina. Hola, ¿qué tal? Te voy a pasar el host. Mencionaste la palabra prohibida con P. Sí, mencioné la palabra prohibida con P, pero bueno. Hay que enfrentar la realidad. Sí, sí, obvio. Va a suceder. Sí, sí, sí. Lo puedo reformular y decir, bueno, que les vaya muy bien. Abiertamente en la vida, en En todo. la vida, claro. Sí, sí, sin palabras con P. Así que bueno, que les vaya muy bien a todos. Bueno, Ricardo, nos vemos el Bueno, martes. chao, Paulina. Chao. Hasta el viernes, es Hasta verdad. el viernes.